Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 40. Ya solo faltan 12 semanas para que termine este año. Ya quedan 3 meses. Espero que en este mes nos vaya excelente a todos, que te vaya muy bien a ti y a tu familia. Espero que estés teniendo también un excelente inicio de semana, que tengas un muy buen lunes, que inicies con el pie derecho esta semana. Y si no, no te preocupes, aún quedan otros 6 días para que puedas eh, terminar tu semana de una forma buena, de una forma correcta. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca del perdón, el por qué es necesario perdonar y qué dice la Biblia al respecto. Es un tema un poco complicado y lo voy a dar desde mi postura, evidentemente. No soy el experto o soy un psicoterapeuta, un psicólogo. Así que si quieres aportar algo o si crees que dije algo que no es tan correcto o simplemente platicar, ya sabes que lo puedes hacer en Instagram y podemos ampliar nuestro conocimiento todos. ¿Es necesario perdonar? Sí, sí es necesario perdonar. Y vamos a empezar con unas cuantas citas eh, en las que se nos menciona acerca de la importancia de, del perdón. Y la primera de ellas es Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice lo siguiente: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y en este pasaje vemos algunas características, sí, características que Dios nos pide o que deberíamos de tener. La primera es ser amables unos con otros. La segunda, tener buen corazón. Y la tercera, perdonar a los demás, perdonar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús. Pero no es el único versículo que habla de esto, no es el único pasaje de la Biblia en la que se menciona sobre el perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 21, vemos que Pedro, este discípulo de Jesús, le hace una pregunta a Jesús sobre cuántas veces era necesario perdonar a alguien. Y Pedro da una respuesta, da una opción. Y la respuesta que da Pedro, o lo que él creía, o sea, las oportunidades o las veces que era necesario perdonar a alguien, eran 7 veces. Y respondiendo Jesús, él le contesta que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y después de este pasaje, él cuenta una parábola, él cuenta una historia acerca de cómo el reino de los cielos era semejante a un rey que un día decidió poner a cuenta, así le dice la Biblia, poner a cuenta todos sus saldos, todo el dinero que le habían prestado, es decir, básicamente pedir el dinero que le debían. Y en ese proceso eh, llega uno de estos deudores, una de estas personas que le debía, en la versión en la que lo estoy leyendo dice millones de monedas de plata, entonces era una cantidad enorme. Le traen a esta persona y evidentemente no podía pagarlo. Y
como castigo o como medio para saldar esa deuda, iban a vender a este deudor, a su esposa, a sus hijos y todo lo que poseían, todo lo que ellos tenían para tratar de solventar esta deuda. Ante tal situación, este deudor, este hombre, cae de rodillas y le suplica a este rey que le tenga paciencia, que le va a pagar todo. Y el versículo 27, en Mateo capítulo 18, versículo 27, dice lo siguiente: entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. No le habían perdonado cualquier cosa a este deudor. Eran millones de monedas de plata. Era una cantidad enorme. Pero lo curioso es que la historia no termina ahí. Lo curioso es lo que sucede después con este deudor. Cuando este hombre por fin se le es perdonada la deuda, sale del palacio de donde estaba el rey y ahora se le ocurre ir a buscar un compañero que le debía unas cuantas monedas de plata. El que antes había sido deudor ahora va a buscar también a alguien que le debía y le empieza a cobrar, lo amenaza y le empieza a exigir que le pague de inmediato. Esta nueva persona, al que le empiezan a cobrar ahora, cae de rodillas y le implora, le ruega que le dé un poco más de tiempo para que le pueda pagar. Le pide que le tenga paciencia. Pero este acreedor, al que momentos antes le habían perdonado, no estaba dispuesto a esperarlo, no tenía esa paciencia. Así que arrestó al hombre y lo puso en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Cuando todas las personas se enteraron de esto, se fueron a contarle lo que había sucedido al rey. Y evidentemente este rey llamó al hombre al que le había perdonado la deuda y lo regañó. El versículo 32 dice lo siguiente: te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y ahí es donde termina esta parábola, esta historia. No sé si la conté de una forma en la que se entendiera, pero tú la puedes encontrar en Mateo capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Es una historia corta, pero el mensaje, creo yo, es muy claro. A esta persona le habían perdonado mucho, pero cuando llegó el momento en el que él tenía que perdonar, y es más, no era ni perdonar, solo tenía que ser más paciente con este deudor que él tenía, él no pudo ser así. Él no pudo perdonarle la deuda de unas cuantas monedas cuando a él le habían perdonado una cantidad tremenda. Y algo así sucede con nosotros. Dios nos ha perdonado una inmensidad de cosas y muchas veces nosotros no podemos perdonar algunas ofensas que nos hacen, algunas heridas que nos han hecho. Y yo entiendo que es un tema muy complicado, que es un tema muy difícil y para nada quiero hacer menos su dolor, pero creo yo que sí es importante saber que es necesario perdonar. Ya lo vimos en esta parábola, ya lo vimos en versículos anteriores y ahora vamos a leer otro pasaje, es el último que vamos a leer en este capítulo, y es Lucas capítulo 6 versículo 37, y es también Jesús hablándonos y dándonos un consejo o algunas características que nosotros debemos de tener.
Y dice lo siguiente: no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Y ahí vemos, creo que última oración resume la importancia del perdonar. Si nosotros perdonamos a otros, Dios nos va a perdonar a nosotros. Y yo entiendo que te han lastimado, yo entiendo que te han herido, yo entiendo que no quieres saber nada de esa persona, pero sí me gustaría aclarar o decir que el perdón no incluye obligatoriamente, o no es a fuerza, la reconciliación. El perdonar o el pedir perdón son opciones personales que no necesitan, y esto es importante, la colaboración de la otra persona. El perdonar no implica olvidar lo que ha pasado, lo que ha sucedido. El olvido se da o no como un proceso con el paso del tiempo. El perdón del que se trata, o la acción que se trata es de perdonar, tampoco supone que el ofensor, que el agresor sea libre de sus actos y que no sufra consecuencia alguna. El perdonar tampoco es síntoma de debilidad. El perdón no es para hacer libre a tu agresor, como decía antes, es para hacerte libre a ti, es para que dejes ese sentimiento, para que dejes esas emociones, para que dejes todo eso que te impide avanzar, que te impide continuar, y ahora le des la oportunidad a Dios de que sea Él el que se encargue de hacer justicia. Recordemos que Dios es un Dios justo, y como mencionamos, Dios de igual forma nos perdona, pero tampoco nos exime o nos hace libres de nuestros actos. Hay que pagar las consecuencias. Y lo mismo sucede con nuestro agresor. No por perdonarlos ya son libres o ya no van a tener consecuencias. Pero lo que sucede con el perdón es que ya es el primer paso para poder avanzar. Te digo, no pretendo tomar el lugar de los psicólogos o de los psicoterapeutas, pero sí quiero invitarte a que cuando te sientas listo, le des la oportunidad a Dios de sanar tu corazón, de poder soltar esa herida, ese recuerdo, esas palabras, no sé, la ofensa que te hayan hecho, de que le des la oportunidad a Dios de restaurar tu corazón, de tomar ahora Él el lugar de juez justo, de que Él sea el encargado de hacer su voluntad y de hacer justicia, y de que tú puedas avanzar, de que tú puedas ser libre, de que tú puedas soltar esas ofensas, esas emociones negativas. Como decía al principio, no pretendo hacer menos tus emociones, tus sentimientos. Yo no sé por lo que hayas pasado. Entiendo que es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere, o sea, que no se da a la primera y que no sucede de la noche a la mañana. Pero al final, si lo logramos hacer, nuestro corazón, nuestra alma va a poder descansar. Vamos a ser libres, y además, al perdonar también le restamos importancia al agresor.
En resumen, para no hacer más largo este episodio ni terminar repitiendo lo mismo, ¿qué te quiero dejar con ese episodio? Que es necesario perdonar, que a veces es necesario también reconocer nuestros errores y pedir perdón, y que cuando tú te sientas listo, cuando tú estés preparado para dar ese primer paso, para soltar, para querer avanzar, le permitas entrar a Dios a tu corazón y sanar esas heridas, sanar esas ofensas. Él es experto en sanar corazones rotos, en restaurar a las personas, en restaurar tu corazón. Entonces, cuando te sientas listo, dale esa oportunidad. Y si crees que es necesario buscar ayuda, adelante. Como lo hemos dicho en episodios anteriores, no tiene nada de malo, al contrario, es de reconocerse, es de valientes el preocuparse, el querer tener una mejor salud mental. Así que adelante, pero inténtalo con Dios, dale la oportunidad, porque así, o en la manera en la que nosotros perdonemos, Dios también nos perdonará, o más bien ya nos ha perdonado, nos seguirá perdonando. Entonces, creo yo que es justo que también perdonemos a los demás, porque así ha sido Dios con nosotros. Si llegas hasta aquí, muchísimas gracias, significa muchísimo para mí. Si quieres ampliar la conversación o dar alguna sugerencia, consejo, no sé, puedes hacerlo a través de mi Instagram. Mi usuario es jos_rick. Estoy muy al pendiente por ahí, así que si quieres platicar, por ahí nos vemos. Espero que estés teniendo un excelente día, que tengas una excelente semana, que te vaya muy bien, que puedas conocer más del amor de Dios, que puedas dar ese primer paso. Recuerda que no está mal pedir ayuda. Y sin más que decir, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.